Bueno, hoy nos vamos a enfocar entonces en parte de lo que vimos allá en España. Tomamos un pequeño paréntesis del estudio que venimos haciendo de Efesios 1. Continuaremos el próximo domingo, pero pensé que sería apropiado enfocarnos en esta parte de la iglesia, este aspecto de la iglesia. Hemos estudiado Efesios 1, donde vemos que la iglesia es el diseño de Dios de una eternidad pasada. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Vemos que la salvación es obra de Dios, tanto del Padre en la elección como el Hijo en la redención y el Espíritu Santo aplicando esa salvación, sellándonos con ese Espíritu hasta el día de la redención. La Trinidad está implicada en la salvación de cada uno de nosotros y, por supuesto, la formación de la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una construcción particular, no es la iglesia presbiteriana o la iglesia bautista o la iglesia pentecostés o lo que sea, sino somos los santos. Nosotros somos la iglesia. Por eso Pablo se dirige a la iglesia, a los santos que están en Éfeso. En este caso, nosotros somos los santos, la iglesia de Cristo aquí en este lugar, en el San Fernando Valley, o por lo menos esta parte de Sun Valley. Bueno, la iglesia desde sus comienzos, ustedes se recuerdan, ¿dónde comenzó la iglesia? Bueno, comenzó antes de la fundación del mundo, realmente, si vamos a ser literales, pero comenzó en el capítulo 2 de Hechos, ahí donde por primera vez el Espíritu Santo desciende sobre las creyentes que se encontraban ahí reunidos. Y leemos en el capítulo 2, versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro, quien predicó este sermón, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Estas 3,000 almas, más los que ya estaban en el aposento alto, allá unas 100 y pico de personas, notamos que hacían algo. Versículo 42, Lucas nos subraya qué es lo que hacían. Se dedicaban continuamente ¿a qué? A la doctrina de los apóstoles, a las enseñanzas de los apóstoles. Desde el comienzo notamos que la iglesia estuvo comprometida y está comprometida con la verdad revelada de Dios en la Escritura. Los apóstoles y profetas aquí mencionados son los que recibieron la palabra de Dios, recibieron la palabra de Cristo y por supuesto lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento es lo que ellos escribieron. Ellos constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia. A eso se dedicaba la primera iglesia. Y notamos unos pasajes, unos capítulos más tarde que los apóstoles, que son el liderazgo, constituyen el liderazgo de la iglesia ahí, la primera iglesia en Jerusalén, leemos en el capítulo 6, versículo 4, que ellos dicen, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra vez, la prioridad del ministerio es la oración y la enseñanza de la palabra, la administración de la palabra. Muy bien, no solamente que notamos eso como ejemplo, sino que Pablo cuando instruye acerca de los requisitos para ser anciano, o para ser pastor o presbítero, como ustedes le quieran llamar, son términos que se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Leemos en 1 Timoteo capítulo 3 las palabras de Pablo instruyendo a Timoteo en cuanto a los requisitos de quién puede o debe ser líder, pastor en una iglesia. Noten cómo dice, un obispo debe ser pues irreprensible. Lo primero que dice, una persona que se para a predicar y enseñar la palabra debe ser una persona que sea irreprensible, no perfecta, pero una persona, un hombre a quien nada se le puede apuntar de tal manera que lo descalifique de ser pastor o anciano o presbítero. Es lo que dice Pablo. Y noten algunas de las virtudes que son virtudes piadosas de este tipo, de este individuo. Dice, debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, que veremos ese requisito un poquito más tarde, y después agrega esta frase, apto para enseñar. Apto para enseñar. La única función que se subraya en el Nuevo Testamento, particularmente en este pasaje acerca de los requisitos de un anciano, es que sea apto para enseñar.
que sea capaz de enseñar. La pregunta es, ¿enseñar qué? Bueno, si vemos el origen de la iglesia y a qué se dedicaban, enseñar la doctrina apostólica, enseñar la doctrina que Cristo reveló a sus apóstoles. Eso es lo que enseñamos. Por eso estamos siempre enseñando su palabra, particularmente el Evangelio de Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Si pasan a la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, un pasaje que conocemos muy bien, dice así: procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y noten esta frase, que maneja con precisión, que traza bien, ¿qué? La palabra de verdad. Otra vez el énfasis es el trazo, la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Es sumamente primario, toma primacía sobre todo lo demás, enseñar, trazar la palabra. Y como vemos, y como les di el título de la conferencia ahí en Berea, fue la iglesia como columna y sostén de la verdad. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de 1 Timoteo 3, donde Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 15, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y después esta frase, columna y sostén de la verdad. Qué preciosa es la verdad. Qué preciosa es la verdad. Porque sin la verdad no hay posibilidad de salvación, y sin la verdad no hay posibilidad de ser santificados, crecer, madurar. Es obvio que el Señor Jesucristo hizo hincapié en esto cuando encontramos este relato en cuanto a esta verdad en el capítulo 10 de Lucas. Si van ahí un segundo, capítulo 10 de Lucas. De todas las cosas que son importantes en la vida, ninguna de ellas es vital como el conocimiento de la verdad. Y el Señor Jesús hace hincapié en esta realidad cuando leemos en el capítulo 10 de Lucas, versículo 38, comenzando ahí. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, ¿qué hacía esta mujer? Escuchaba la palabra. Esta es la palabra de Dios. Aquel quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad en persona, Cristo Jesús. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No tenés ahí mandándole al Señor. Y le dice el Señor, sin duda con una sonrisa tierna en su cara, dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. ¿No describe eso nuestra manera de ser tantas veces? Nuestra manera de operar como hijos de Dios. Estamos preocupadas por tantas cosas que nos vienen a nuestra mente, nos afligen, nos preocupan. Y es lo que aquí esta Marta nos describe a uno de nosotros. Pero hay muchas cosas que son importantes, como dije, pero solamente una que es vital. Y es lo que el Señor dice, versículo 42. Pero una cosa es necesaria, Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? Escuchar, sentarse a los pies del Señor y escuchar la verdad de Dios. La verdad de Dios. La verdad de Dios es prioritaria. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la verdad. Tantos pasajes, tantas descripciones de la verdad de Dios. Por ejemplo, noten Deuteronomio 30, no tienen que buscarlo, se los leo nada más. Deuteronomio 32:4 dice que Dios es el Dios de verdad. En Juan 14:6 nos dice que Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14:17.
La Biblia es la escritura de verdad, nos dice Daniel 10:21. Y por la escritura conocemos obviamente la verdad. La Biblia enseña que somos salvados por medio del conocimiento de la verdad. Veremos eso en un instante. El Señor Jesús dijo que los suyos son santificados por la verdad. La verdad es clave para tener victoria en la guerra espiritual. Nos dice Pablo en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el diablo y sus huestes. Y por lo tanto dice, estad firmes, porque no nos manda a pelear con el diablo, sino a estar firmes, resistir. Y la primera pieza de esa armadura del cristiano dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Noten, es esencial, es vital resistir el ataque del enemigo por medio de la verdad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo? Así como el Señor Jesucristo resistió al diablo. Cada vez que el diablo lo tentó, ¿qué decía Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Siempre refiriéndose a la verdad revelada. Y noten que Jesús podría haberle dicho al diablo, ¿no te das cuenta con quién hablas? Yo soy Dios. El diablo sabía eso, sin duda. Pero el Señor no usó su persona, sino que dijo, escrito está. Y otra vez nos enseña la importancia de conocer, meditar y enfocarnos en la verdad revelada, la Escritura. Por eso leímos el Salmo 19 como introducción. Entonces la Biblia nos enseña que debemos adorar en espíritu y en verdad. Nos enseña que debemos amar la verdad, gozarnos en la verdad, hablar la verdad, escuchar la verdad, manifestar la verdad, obedecer la verdad, etcétera, etcétera. La verdad, la verdad, la verdad. Cuando estudiamos las epístolas de Juan, ustedes recuerdan, primera, segunda y tercera de Juan, hicimos notar que Juan estaba empapado de la verdad. La verdad en su mente y en su corazón gobernaba todo lo que hacía. Por ejemplo, leemos en segunda de Juan, si quieren ahí pasar a esa epístola. Segunda de Juan, comenzando con el versículo 1, son 2 cartas muy cortitas, 300 palabras más o menos cada una de ellas, segunda y tercera de Juan, dirigida a individuos. En este caso, la segunda epístola de Juan, va dirigida a una dama, que aquí se menciona, y leemos, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y noten cómo Juan enfatiza la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia y misericordia y paz sean con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. 5 veces en estos 4 versículos, Juan usa la palabra aletheia en griego, que es la palabra que traducimos verdad. Juan estaba totalmente saturado con la verdad. Juan fue aquel quien escribió en Juan 8:32 las palabras de Jesús que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. O sea, Juan reconocía la instrucción de Jesús, la conocía muy bien y por supuesto lo que Jesús le enseñó saturaba su mente, empapaba su corazón. Juan escribe esta epístola entonces para llamar a los creyentes a esa verdad en un mundo que, como veremos, está dominado por la mentira, el mundo en que vivimos. Es el mismo énfasis que encontramos en la tercera epístola. Simplemente pasen la hoja y vayan a la tercera epístola de Juan, donde dice el versículo 1, el anciano a otro individuo cuyo nombre no es el más bonito del mundo, pero dice Gallo. Suena un poco raro, ¿no? Hay nombres bíblicos que uno no escoge para darle a sus bebés. Este no es uno de ellos.
Dice, el amado a quien amo en verdad. Un creyente en Cristo. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y noten esta expresión de gratitud. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos en la fe, andan en la verdad. Obviamente, la verdad era primacía o primaria de singular importancia en su vida. Debe ser en la nuestra, como creyentes. No estamos hablando de la verdad simplemente para hacer hincapié en la verdad. Es que debemos apropiarnos de esa verdad y no vivir siguiendo mentiras y conceptos que son totalmente que no tienen su origen en la verdad, que son errores, falsedades. Noten el versículo 8 de esta tercera epístola. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, está hablando aquellos que viajaban y se hospedaban en casas de creyentes, debemos acoger para que cooperemos con la verdad. Veremos eso en un instante. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Lo que dominaba la mente de Juan cuando leemos sus epístolas es la verdad. Es la verdad. Uno de los énfasis que obviamente hemos recibido en esta iglesia ha sido el compromiso del pastor MacArthur. El pastor MacArthur con la verdad. Su enseñanza a través de los años ha sido la verdad. La verdad, la verdad. Lo que me interesa es la verdad. Es todo lo que me interesa. Conocerla, predicarla. No importa lo que suceda alrededor, lo que la gente diga. Me interesa la verdad. La verdad y el tiempo, dice, van juntas. Esa es una frase de MacArthur. Dale tiempo a una persona y te vas a dar cuenta si eso no es verdadero. O algo eso no es verdadero. Entonces, Juan estaba saturado. Juan MacArthur y Juan el apóstol, ahora sí, estaban saturados con la verdad. Y en su primera epístola nos recuerda Juan el contexto en el cual nosotros, o la iglesia a la cual él se dirige, o los creyentes, se encontraban. Y dice el versículo 19 del capítulo 5 de primera de Juan. Él escribe, sabemos que somos de Dios, nosotros los creyentes, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Noten eso, todo el mundo. Hay uno que está en poder, que Dios le ha permitido que esté en poder en el mundo, y ese alguien es el diablo, Satanás, el maligno, quien está en control de todo. Este es un sistema, el cosmos. La palabra que se traduce ahí, mundo, es cosmos, que se refiere a un sistema político, económico, que gobierna y rige todo este mundo. Está bajo el control del diablo. Por eso las cosas están como están. No nos debe sorprender. Y Jesús describe ese maligno en Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 44, de esta manera. Él, el maligno, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De dónde viene la mentira? ¿Qué origen tiene la mentira? En el mismo diablo. Ahí en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis. Ahí comenzó todo, con una mentira. Eva y Adán se creyeron la mentira y las consecuencias las tenemos hasta hoy. Toda la raza humana cayó en el engaño y todos fuimos afectados por el pecado, que es lo que sucede hoy, y el mundo está en ese contexto. Ahora, dice Pablo, de la gente del mundo, pertenecen al diablo y creen y hablan mentira. Dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:5, Pablo dice que están privados de la verdad. No conocen la verdad. La gente del mundo no conoce la verdad. 2 Timoteo 3:8, se oponen a la verdad. No solamente que no la conocen, se oponen. Y en 2 Timoteo 4:4,
apartan sus oídos de la verdad. No entienden, no abrazan la verdad. ¿Por qué? Porque están controlados por el maligno, por el príncipe de este mundo. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Noten eso, qué terrible condición. No solo que están muertos en delitos y pecados, sino que el maligno, Satanás, el controlador de este mundo, los tiene cegados y creen mentiras. Se creen todo lo que el controlador, el que está a cargo de este mundo, permitido por Dios, les haga creer. Entonces el mundo está dividido en dos grupos, ¿no es cierto? No hay un tercer grupo. Los que viven en la verdad y los que viven en la mentira. Los que son del diablo y los que son del Señor, los que son de Dios. Los hijos del maligno o los hijos de Dios. No hay un tercer grupo. Y todo el mundo se divide en esas dos categorías. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, por gracia del Señor, somos hijos de Dios. Somos parte del grupo que conoce la verdad. Conoce a aquel quien es la verdad, el camino, la vida, el Señor Jesucristo. Conocemos a Dios porque conocemos a Dios por medio de Jesucristo, por fe en Jesucristo. Nadie viene a Dios si no fuera por medio de Jesucristo. El Señor mismo lo dijo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Mucha gente que cree en Dios, pero no conocen a Dios, porque la única manera de conocer a Dios es por medio de fe en su Hijo, Jesucristo. Y nosotros que creemos en Él, reconocemos que eso es cierto, eso es verdad. Bueno, en ese contexto donde el mundo está gobernado por la mentira, nos encontramos nosotros como iglesia evangélica. En España, en las iglesias que nos reunimos, que estábamos interesados en conocer el propósito de la iglesia, por eso nos reunimos en esa conferencia. Muy bien, vayan conmigo a 1 Timoteo 3:15, que ya leímos, pero aquí Pablo resume la función de la iglesia evangélica, la función de nosotros, la misión que tenemos en esta tierra. 1 Timoteo 3:15. Te escribo, Timoteo, estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Muy importante frase. Columna y sostén de la verdad. La iglesia de Cristo, nosotros, existe para sostener, defender, proclamar, preservar, ser columna de la verdad. Ser columna de la verdad, perdón. Si la iglesia abandona la verdad como lo primordial, deja de ser iglesia, porque para esto fue dejada en esta tierra. Tristemente, poquísimas iglesias en comparación con las miles y miles de iglesias que existen, están comprometidas con la verdad. Cualquier cosa hacen, menos enfocarse en la verdad. La mayoría de las iglesias están como Marta, preocupados en miles de cosas, aquí dando vueltas acá, inventando programas, haciendo de la experiencia en la iglesia local algo que la gente apetezca y que les guste, que los entretenga, pero no están trazando la verdad, lo cual quiere decir que lo principal en la iglesia se ha dejado a un lado, por lo tanto no tienen derecho de llamarse iglesia. ¿Me explico? Porque es lo que la palabra de Dios me indica. Y Pablo está escribiendo a Timoteo, que se encontraba en Éfeso, en esta ciudad, conocida por su gran templo a la diosa Diana, Artemisa, como le llamaban los romanos, que era un templo impresionante, una de las 8 maravillas del mundo en esa época, un templo, una construcción, una estructura enorme, sostenida por 127 columnas de mármol, rodeadas enchapadas de oro, cubiertas de piedras preciosas. Era un monumento a la mentira. Eso es lo que es. E imagínense cuando Timoteo recibe esta carta
Y Pablo le dice, mira Timoteo, estás en Éfeso. No lo dice así, pero lo sabemos. ¿Tú sabes por qué se caracteriza Éfeso? Por esta terrible cosa, ese templo que es una estructura, un símbolo de lo que es mentira, y está rodeado de estas columnas, es algo majestuoso, pero la iglesia existe para ser columna y sostén no de un sistema falso, sino de la verdad. Y la gran comparación, y me imagino, me imagino que cuando Timoteo leyó estas palabras del apóstol y las leyó a los hermanos de Éfeso en la iglesia, todo el mundo inmediatamente se dio cuenta que era la comparación. La diosa Diana y su majestuoso templo, que era un símbolo de la mentira, y la iglesia, nosotros existimos para ser columna y sostén de la verdad. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! En este mundo dominado por la mentira, la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Si la verdad de Dios no es el centro de todo lo que se hace en la iglesia, esa iglesia ha perdido su misión y la razón de su existencia. Hay que decirlo así. Muchos de ustedes vienen de iglesias donde no se enseñaba la palabra. Y por la misericordia de Dios y la gracia de Dios conocieron al Señor Jesucristo porque de alguna manera se leían pasajes bíblicos o alguien predicó un mensaje donde la palabra de Dios de alguna manera se enseña y los trajo a fe a Cristo Jesús. Pero la función de esa iglesia no era continuamente exaltar la palabra de Dios como lo principal, sino otras cosas. Y muchos de ustedes me lo han dicho a mí. La razón que están en Grace Church es porque aquí encontraron que se enseña la verdad, se enseña la palabra. Y no estoy dando palmadas a los predicadores ni los maestros de esta iglesia, simplemente estamos comprometidos con lo que la Biblia nos dice. Esa es la única diferencia. No somos perfectos, somos todos pecadores, salvados por gracia, pero estamos comprometidos con lo que Dios dice acerca de lo que nos enseña su palabra. Bueno, no tenemos otro mensaje sino la palabra revelada en la Escritura. Y noten los efectos de la palabra de Dios. Pablo, otra vez de regreso a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, esta es la primera vez que lo vemos, 2 Timoteo 3:15, Pablo le hace hincapié a Timoteo en este hecho, que él llegó a salvación por medio de las Sagradas Escrituras. Noten, versículo 15, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante fe en Cristo Jesús. ¿De dónde viene la sabiduría que lleva al conocimiento de salvación? Según este pasaje, de las Escrituras. No hay otra manera. Nadie se salva ahí pensando de repente en Dios. O va al mar y las olas del mar y el paisaje los lleva a creer en Dios y por lo tanto son salvos. Nadie se salva así. Hay gente que va a visitar la naturaleza y van a las montañas porque piensan que están más cerca de Dios. No, están cerca de la naturaleza, pero nadie llega a Dios por medio de la naturaleza. Hay un solo medio. Aquí lo dice Pablo, mediante fe en Cristo Jesús. O sea, que la palabra de Dios es el medio que Él utiliza para traer salvación al creyente. Pero no solamente ahí, bueno, entre paréntesis, lo dice también Santiago capítulo 1, versículo 18. Noten, Santiago 1, 18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nacimos de nuevo? Por la palabra de Dios, por la palabra de verdad. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, otro pasaje que conocemos bien. Pedro les dice a estos creyentes, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Noten que hay una relación directa, entre la salvación. ¿Viste? Me hiciste toser. Somos dos ya. Está bien, no te preocupes. Si el pastor puede toser, tú también puedes toser. Bueno, hay que decir algo, porque si no...
Pablo no termina ahí con la palabra que lleva salvación, solamente la escritura, sino que continúa en el versículo 16 y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Noten que estos son efectos de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Son efectos santificadores de la palabra de Dios. Enseña, reprende, corrige, instruye en justicia. Este es el poder santificador de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para salvar y tiene el poder para santificar. Entonces, repito, no hay algo más importante en la vida que el conocimiento de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas importantes, pero nada tan importante ni vital como es conocer la verdad de Dios. Y la iglesia verdadera, a través de los siglos, siempre ha estado comprometida con la verdad desde su nacimiento, capítulo 2 de Hechos, hasta que el Señor venga. La iglesia genuina siempre se ha aferrado a la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Y miles de personas perdieron su vida como precio de ser fieles a la verdad. Entre paréntesis. Dios ha exaltado su palabra, su verdad, por sobre todas las cosas, junto con su nombre. Por eso debemos ser fieles a proclamar esa palabra. Noten el Salmo 138, el salmista expresa eso diciendo lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Ven eso? La primacía de sostener, de ser columna de la verdad. Cuando exaltamos la verdad de Dios, estamos exaltando su nombre. Cuando no exaltamos la palabra de Dios, estamos menoscabando su nombre. Por eso la iglesia no tiene derecho de llamarse iglesia a menos que exalte, ponga en primacía, como el lugar principal que merece, la verdad de Dios revelada en su palabra. Y como iglesia aquí en Los Ángeles, nosotros, en el lugar donde Él nos ha colocado, existimos para ser columna y sostén de su verdad. Bueno, esa era la preocupación del apóstol Juan cuando escribe a estos creyentes en su primera, segunda y tercera epístola, exaltar la verdad. Especialmente las dos últimas epístolas, segunda y tercera, fueron escritas a dos individuos, no la iglesia en general. Y algunos se han hecho la pregunta, y por supuesto los que leemos así de repente, ¿por qué a la señora y por qué a Gallo? ¿Por qué no a la iglesia? Bueno, hay una explicación. Y la explicación es la siguiente, que había en esa época predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Y por supuesto, su ministerio era de predicación itinerante, de lugar en lugar en lugar. ¿Dónde se iban a hospedar? No había Holiday Inns, no había Marriotts, no había lugares donde uno pudiera hospedarse con tranquilidad. Había prostíbulos, había lugares feos, que nadie quería quedarse ahí. El único lugar donde podían hospedarse era la casa ¿de quién? De creyentes. Hijos de Dios. Y por supuesto, detrás de estas dos epístolas es lo que estaba sucediendo. Los creyentes, como verdaderos creyentes, habían sido instruidos en ser hospitalarios, particularmente a los hijos de Dios y particularmente a aquellos que traían el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 13:2, por ejemplo, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo hospedé varias personas a través de mi vida en casa y en la casa de mis padres. Nunca que yo sepa hasta hoy he tenido un ángel, así que es interesante lo que aquí se describe. No sé, a lo mejor alguno de ustedes sí. El punto es que en Romanos capítulo 12, por ejemplo, somos exhortados a practicar la hospitalidad. Noten, Romanos 12:10. Sed afectuosos unos con otros en amor fraternal, con honra, daos preferencia los unos a los otros, versículo 13, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Es una virtud cristiana el ser hospitalario. Y estos creyentes tenían esa costumbre, obviamente habiendo sido enseñados. Y en esos años, particularmente, como dije, había necesidad especial de aquellos que viajaban, de ser atendidos. Noten, por ejemplo, en su tercera epístola, Juan le dice en el versículo 6, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, está hablando específicamente de la hospitalidad, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Ven? Es el contexto, viajaban y tenían que ser atendidos. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. No todos podemos ir a predicar el Evangelio, no todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, pero todos podemos cooperar con la verdad, con el Evangelio de verdad, asistiendo, acogiendo, hospedando a aquellos que se dedican a predicar el Evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser el recipiente de excelente hospitalidad ahora en España, con hermanos en Cristo que abren sus casas y te atienden como si fueras un rey. También comparten sus gérmenes y es parte de la... Pero de todas maneras, fue una experiencia muy linda, sacando lo que acabo de mencionar. Pero todo como por el hecho de ser hospitalarios. Y como les dije, te abrazan, te besan, te tratan como que... Gracias a Dios por eso. Y saben que tú eres uno que predica el Evangelio y de una manera singular te atienden y qué lindo es ver eso. Bueno, aparentemente algunos falsos maestros se habían introducido usando esa virtud de la hospitalidad cristiana y se metían en hogares para enseñar falsa enseñanza. Por eso Juan advierte, y tenemos aquí en el versículo 10 de la segunda epístola, donde él le dice a esta hermana, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, no lo recibáis. No lo recibáis en casa, ni le digáis que, bienvenido, bienvenido. Hay un criterio de dar la bienvenida, y ese criterio es la verdad. Si la persona no predica la verdad, no predica el Evangelio, cuidado. No le abramos las puertas, ni los aceptemos, ni los recibamos como si fueran mensajeros de Dios. Cuidado, dice Juan. No es cuestión de aceptar y hospedar a cualquiera porque diga que es mensajero de Dios. ¿No? El Señor nos da discernimiento por medio de su palabra, por su verdad. El versículo 7 dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Él es el engañador y el anticristo. Está hablando de los gnósticos de la época que negaban que Jesucristo había venido en cuerpo, había sido encarnado y decían que era simplemente un espíritu, un ánima. Bueno, esa es una falsa descripción y un falso concepto de quién es Jesucristo. Hoy hay sectas que enseñan falsos conceptos de quién es Jesús. Pregúntenle a un mormón quién es Jesús y empieza a hacer preguntas que lleguen. Finalmente, no, Jesucristo no es el que ellos creen, no es el Jesucristo de la Escritura, es otro Jesucristo. A los testigos de Jehová hagan la misma pregunta. No enseñan a Jesucristo de la Biblia, enseñan a otro Jesucristo. Entonces, cuidado de aceptarlos y abrazarlos. Ven, pasa hermano, que aquí un cafecito. Nada de eso, dice Juan. Ni los saludéis, ni le des la bienvenida. Bueno, ya hablamos de eso en el pasado, pero ese es el punto, entendemos. Tenemos que tener un criterio bastante claro en quién aceptamos y quién no. Y eso es el filtro, es la verdad del Evangelio, la doctrina apostólica. Bueno, gracias a Dios que en esa época Dios había abierto las carreteras del Imperio Romano por medio de lo que ellos llamaban Pax Romana. ¿Ustedes recuerdan? El imperio había construido una red impresionante de caminos y carreteras donde la gente podía transportarse con paz, que es la palabra pax.
¿Y por qué con paz? Porque cada tanto, en cada carretera, había un cuerpo militar protegiendo la carretera. Y nadie se iba a meter con el Imperio Romano a pelear o a hacer fechorías, porque sabían que le costaba el pescuezo, o la cruz, o lo que sea. El punto es que había paz en el imperio porque había protección militar. Dios hizo eso. Providencialmente permitió que eso sucediera. Y también, por esa razón, el Evangelio se expandió a todo lugar del imperio, porque era muy fácil viajar, muy fácil transferirse de un lugar a otro. Bueno, gracias a Dios por eso. Pero usando esa pax romana, los falsos maestros también tenían libertad de viajar y enseñar cosas que son falsas. Por eso Juan escribe estas epístolas y dice, tengan cuidado. Hay que tener un criterio muy claro en a quién recibimos, a quién aceptamos y no abrazarle a todo el mundo. Hoy no tenemos predicadores itinerantes. De vez en cuando hay alguno. Yo recuerdo un par de ellos en el pasado, pero normalmente los falsos maestros no se meten en las casas por medio de predicar el Evangelio en sus casas. Se meten ¿cómo? En el internet, se meten en la radio, se meten en la televisión, se meten por los medios de comunicación. Y lo que diría Juan a nosotros, tengan cuidado a quién aceptamos, a quién abrazamos, a quién recibimos como si fuera hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, es uno de los míos. Así que tengamos discernimiento. La verdad es el criterio por el cual determinamos si lo que escuchamos es o no es de Dios. Entonces eso es lo importante. La salud espiritual de los creyentes y de los hogares y de la iglesia depende de la verdad. Por eso estamos continuamente proclamando la verdad. Y si la iglesia pierde la verdad, pierde todo y ya no sirve como iglesia, ya que su función es ser columna y sostén de la verdad. Gracias a Dios, en nuestra congregación somos bastante, no diría tediosos, pero cuidadosos de quién enseña en nuestra congregación. Todo maestro de nuestra iglesia, a todo nivel, tiene que ser una persona comprometida con la Biblia, comprometida con la Escritura, comprometida con el Nuevo Testamento tal como fue revelado. Así que gracias a Dios por eso. Yo siento total confianza, hermanos que van a estudios bíblicos, sabiendo que en ese estudio bíblico van a escuchar la palabra, van a escuchar la verdad, sea donde sea. Y por eso antes de poner a personas encargadas de estudios bíblicos, pasan por un filtro. No siempre hablamos de eso, pero en la oficina hay una manera de pensar y estar seguros que los que vamos a poner ahí encargados son hermanos que conocen la verdad y van a enseñar la verdad. De vez en cuando vienen a los servicios o a los estudios personas que no conocen la verdad y tratan de introducir sus cosas. Bueno, la tarea del maestro es tener discernimiento y pararle el carro, ¿no? Por decirlo así. Yo les conté la historia de mi padre. Estaba enseñando la Biblia en un estudio bíblico un miércoles. Yo tenía unos 15 años, recién convertido. Y un testigo de Jehová se había introducido en la reunión, estaba ahí. Y mi padre ya sabía que era testigo de Jehová. Digo esto por la reacción de mi padre. Yo me acuerdo de esto como si fuera ayer. Y este testigo de Jehová levanta la mano para meter sus cosas en el estudio bíblico y le dice a mi padre, hermano, quiero decir algo. Mi padre le dijo, mira, tú ni primo eres. Así que cállate la boca. Me quedé impresionado. Mi padre, claro en eso, pum, 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 ni primo. Y ustedes saben que vienen estos a nuestros hogares y tratan de traernos con su atalaya y todas sus sonceras un evangelio que no es del Cristo, no es del Señor. Y si te dicen hermano, tú dices, ¿sabes qué? Ni primo eres, así que sigue de viaje. Lo que importa es la verdad. Cualquier persona que proclama otra cosa fuera de la verdad del evangelio, diría Pablo, sea que anatema, sea maldito. Esas son palabras fuertes. Aún debemos apartarnos de hermanos o llamados hermanos que demuestran una conducta desviada de la verdad. Noten lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3:6.
Y si están pensando cuándo acaba Henry, ya acabo, ya no se preocupen. Y eso que estoy enfermo. Que si me sintiera... Bueno. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, dice Pablo, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es autoridad apostólica, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Cuidado. La base del criterio de aceptación es la doctrina apostólica, no lo que alguien diga. Y observen el versículo 14. Si alguno no obedece nuestra enseñanza, el apóstol Pablo dice, en esta carta, o sea, la verdad de Dios revelada, señalada al tal, y no os asociéis con él para que se avergüence. Noten eso. ¿Por qué diría Pablo eso? Porque estamos protegiendo al rebaño, estamos protegiendo a la iglesia y no podemos permitir y confraternizar y asociarnos con personas que realmente niegan la doctrina que ha sido revelada. Hay problemas si la niegan o no se apegan y tratan de escabullirse. Noten que si alguien persiste en una conducta opuesta a la verdad, tal persona debe ser confrontada y si no se arrepiente, ser puesta bajo disciplina. Imagínense. Dice Tito 3:10. El hombre que causa divisiones, y causa divisiones porque enseña falsa doctrina, después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, quítalo del medio. Eso es excluirlo de la congregación. Es obvio que Pablo estaba interesado en proteger la congregación tratando de separar lo que es verdad de lo que es mentira. Está detrás de la instrucción ahí en 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ven eso? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Una persona que niega la doctrina de la apostólica no es creyente. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿qué armonía puede haber entre un creyente y alguien que no lo es? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Son preguntas que Pablo hace a los corintios. El punto es que no puede haber comunión entre un cristiano y la mentira. Continuamente el Nuevo Testamento nos exhorta a separar la verdad de la mentira. Un cristiano no debe dedicar ningún tiempo, ni energía, ni aún interés en juguetear con la mentira. Como creyentes creo que debemos pensar en la instrucción que nos brinda el Salmo 1 en cuanto a lo que es verdad y lo que es falso. Noten lo que dice el salmista. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, ¿no es cierto? Pero pongamos ahí la palabra del cristiano. Bienaventurado el cristiano que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, no se ha mezclado con lo falso, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la verdad revelada de la palabra, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué va a suceder con este hombre? Va a ser bienaventurado, va a ser feliz, va a ser una persona protegida. La vida es corta, lo sabemos. ¿Por qué siquiera gastar un tiempo con aquello que es falso? Juguetear con lo que es mentira. Algunos están en iglesias donde se enseña una doctrina torcida y se quedan ahí porque ahí están sus amigos o ahí están sus conexiones o la gente que pensará si ellos se van. Y este tipo de conversación la tengo muy a menudo con gente que viene acá y cuando viajo. Pastor, ¿qué hago si estoy en este tipo de situación? ¿Sabes? Lo que hay que hacer en situaciones donde está totalmente torcida la doctrina, piensa en tu familia, piensa en la salud espiritual de tu familia, de tus hijos, salte de ese lugar. No tienes lugar, no tienes que confraternizar con aquello que es falso. La falsa doctrina siempre corrompe, siempre turba, siempre esclaviza. Las palabras de Jesús, conoceréis la verdad os hará libres. Lo inverso es cierto, la mentira esclaviza, la verdad da libertad.
Por eso, si uno sale de una iglesia donde se le ha enseñado falsa doctrina y llega a un lugar donde se les enseña la verdad, se sienten liberados. ¿Por qué? Porque han sido esclavizados a mentiras. Bueno, estamos llegando al final de este sermón, que fue un poquito distinto, estoy consciente, pero quiero terminar con estas palabras de Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 2:14. Dice Pablo, mira, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Noten que hablar por hablar no sirve para nada. Y por eso el versículo 15 dice, tú, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No a los hombres, a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque ese es el punto. Si vas a ser aprobado como obrero de Dios, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de entender, estudiar y trazar con precisión la verdad. Y como consecuencia, el versículo 16, por lo tanto, evita palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Por eso, la reacción de mi padre ante ese falso creyente ahí en medio nuestro fue muy drástica, pero muy correcta. ¿Qué vamos a entrar en un debate con un falso? Eso no lleva a nada, lleva a la impiedad, no sirve para nada. Así que lo que hizo mi padre, que quedó grabado en mi mente por años, tenía 15 años, ¿y cuántos años tengo ahora? No les voy a decir. Sí les digo, tengo 71 y cada día peor. Voy de peor en peor. Pero gracias a Dios por la vida que el Señor nos da. Bueno, el punto es que las palabrerías vacías y profanas no sirven para nada. Ni entrar en debate con esa gente, para nada. Especialmente cuando vienen a tu casa a compartir el atalaya y cosas como esas. El mensaje de Juan, el mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje de los apóstoles es la primacía de la verdad de Dios. La verdad de Dios revelada en su palabra. Ese es el texto. De todas las cosas que debemos proteger como iglesia, la más preciosa, la más importante es la verdad de Dios. ¿Amén? Bueno, hasta salgo medio pentecostal hoy. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y el compromiso que debemos tener con la misma y permitir que Josué cierre con el último himno. Acuérdense que a mi mano izquierda va a haber algunos hermanos terminando el servicio para contestar preguntas. No lo veo a Josué por aquí. Ahí estás, no te veía. Perdóname. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra y ver, Señor, la importancia tremenda que tú le das a tu revelación, a tu palabra, a tu verdad. Señor, ayúdanos a estar comprometidos contigo de esta manera, exaltar tu palabra y exaltar tu nombre. Señor, ayúdanos. Perdona, Señor, cuando de alguna manera estamos influenciados por alguna mentira, algo que es falso. No permitas, Padre, que nuestra mente, nuestro corazón sea afectado por lo que es error. Líbranos de eso. En el nombre de Jesús. Amén.